sí, me llamo Eira Ávila. Saludos a todos. Me conecto desde Florence, Kentucky. Creo que estamos aquí de todos lados, ¿verdad? Sí. Bueno, pues les voy a contar un poquito de mí, de mi vida, de mi testimonio, ¿verdad? Pues no me lo esperaba, la verdad, pero Dios ya lo tenía planeado para mí. Les digo por qué. Pues antes de entrar en mi testimonio, eh, les quiero contar lo que me pasó hoy. Hoy estaba trabajando un día normal, se podría decir un día normal, y de pronto me detengo en el trabajo y me pongo a escribir. A mí me gusta mucho escribir y me pongo a escribir y yo cuando escribo, yo escribo sin planear. Es de la manera que yo me expreso, me ayuda a sanar también. Y empiezo a escribir, empiezo a llorar y yo digo, Dios mío, ¿por qué estoy llorando? Y estaba pues escribiendo cosas de mi testimonio y pues yo empecé a llorar y dije, pero Dios, yo pensé que ya había sanado esto y pues me salió más lágrimas y de ahí veo la hora y era hora para ir a misa. Este día no iba a ir a misa, perdón por el ruido de afuera, y en eso que algo me dijo, tienes que ir a misa. Y dije, ¿pero por qué? Si voy a ir al rato. Y no, de ahí dejé la pluma, el papel y me fui directito a misa. Y creo que eso era Dios preparándome para esta noche, porque cuando recibí la llamada de Vero, pues no me imaginaba esto, ¿verdad? Pero bueno, gloria a Dios que estamos aquí. Y pues bueno, yo tengo 25 años. Como les dije, yo vivo en Kentucky, pero yo nací en México. Y nací en México, pero me trajeron a una temprana edad aquí a los Estados Unidos, tenía como 4 años. Y pues como muchos, ¿verdad? Venimos de nuestros países para una vida mejor. Entonces me trajeron a los 4 años mis papás y desde que me trajeron aquí a Kentucky, aquí hemos estado para la gloria de Dios. Y pues bueno, yo empiezo la escuela aquí, empiezo a hacer amistades, empiezo a crecer aquí, y en eso pues entra mucha la cultura americana y especialmente aquí en Kentucky pues hay muchos más americanos que hispanos o hasta que personas de zonas, ¿sí me escuchan? Personas de otros lugares, casi son puros americanos. Entonces, yo empecé a como guardar ese resentimiento en mi corazón, que yo quería ser como ellas, quería ser americana. Entonces, desde una muy temprana edad, yo quería ser blanca, yo quería tener ojos azules, ser alta, ser de piel blanca, muchas cosas, ¿no? Y eso fue por el lugar en donde estábamos viviendo. Pero aparte de eso, yo era muy aplicada en la escuela, siempre sacaba buenas notas. Y en eso, como a los 12, 13 años, yo empecé a entrar a la rebeldía de teenagers. Y esa rebeldía se me hizo muy difícil. Y yo empecé a herirme a mí misma por lo mismo que yo no me aceptaba como yo era. Y también porque yo empecé a agarrar un odio hacia mi cuerpo, hacia mi cuerpo que se estaba desarrollando como mujercita que era en ese entonces. Entonces yo empecé a cortarme los brazos, empecé a agarrarle la navaja a mis papás y empecé a cortarme y empecé a escuchar música muy depresiva, música con letras que decía me quiero matar, me quiero morir, este es mi último resorte, muchas cosas así, muchas cosas feas, y yo cantaba eso y lloraba más y me sentía más mal y yo me fui bajando poco a poco en esa depresión, me lastimaba a mí misma y llegó un punto en donde mi mamá se dio cuenta. Mi mamá se dio cuenta y eso como que la espantó. ¿Por qué está haciendo esto mi hija, verdad? Y yo tampoco en sí no sabía por qué odiaba tanto mi cuerpo. Fue un desarrollo muy difícil para mí en ese entonces. Y yo siempre me acuerdo que desde chiquita íbamos a la iglesia, íbamos a misa todos los domingos, que yo me acuerde, tengo todos mis sacramentos, pero así como que ser tan apegado, se puede decir, no, pero sí crecí con Dios en mi vida. Sí crecí con Dios, crecí pues rezando en la noche, o hay veces que
que rezábamos antes de comer, me acuerdo viendo el catecismo. Y bueno, cuando estaba pasando esa etapa de rebeldía mis años de 12, 13, 14 años, yo me acuerdo que yo iba con mis papás a las oraciones de los sábados que tenían en mi parroquia, que era que dicen la oración con los hermanos carismáticos. Entonces yo me acuerdo que iba yo ahí con mis papás y yo no quería ir porque pues, estaba rebelde, ¿no? Y aunque yo decía que yo no quería ir, yo lo disfrutaba. Cuando decían cierra tus ojos, no los quería cerrar, pero los cerraba, alza tus manos, no lo quería hacer, pero lo hacía. Entonces yo tengo memorias, tengo recuerdos, perdón, de siendo joven y estando en esos grupos de oración y alabando a Dios. Y fue de ahí que yo, pues yo creo, y ahora, bueno, ahora sí lo sé, que por las oraciones de mi mamá yo pude salir de esa etapa difícil. Pero yo en esa etapa difícil, cuando ya iba creciendo, entrando al high school, empecé a tener novios, empecé a salir con chicos y en eso que pues yo empiezo a experimentar sexualmente y a una muy temprana edad, como a los 16, 17 años diría yo. Y pues como sabemos ahora, pues eso abre una puerta a muchas cosas más. Entonces yo me graduó del high school, del bachillerato, entro a la universidad y cuando yo entro a la universidad, yo como que me fui, me descargué, empecé a llevar una vida muy alocada. Empecé a ir a fiestas, empecé a tomar, empecé a salir con más chicos, empecé a vivir una vida muy desordenada, pero a la vez yo siempre como que tenía a Dios en mi vida. Yo era a la escuela que fui esos primeros 2 años de mi universidad. Es una escuela jesuita y entonces pues hablábamos de teología, de Dios, aún iba a misa los domingos, pero estaba viviendo una doble vida, como muchas personas lo han hecho y lo siguen haciendo, seguimos haciendo aún, y que es algo que tenemos que entrar en conciencia. Pero bueno, pues yo estaba viviendo esta doble vida. Y aún así, yo yendo de parranda, yendo de fiesta, perdón, yo estaba estudiando teología. Perdón, estoy un poquito mal, voy a tomar agua. Yo estaba estudiando teología y no viviendo una vida agradable a Dios. Y pues bueno, pasan los años y yo sigo pensando que yo estoy haciendo bien, yendo a misa los domingos, aunque fuera cruda, yo lo sentía como un gran logro. Yo me sentía tan orgullosa, mira, pues me fui de fiesta todo fin de semana, pero me desperté a tiempo para ir a misa. Yo para mí eso era lo mejor que yo podía hacer. Y pues tanto y tanto que yo iba llevando en esta vida alocada, pues yo empecé a abrir la puerta a más y más pecados y ya no era con un chavo, sino con dos, ya no era tomar los fines de semana, sino todos los días. Yo en verdad llegué a un estado de alcoholismo, diría yo, porque en las universidades de hoy en día es muy fácil caer en eso, porque se nos hace accesible todo el tiempo, estamos lejos de nuestros papás, estamos en nuestro propio mundo, se podría decir, entonces es muy fácil dejarse llevar por lo que nos ofrece el mundo. Y eso fue precisamente lo que pasó conmigo. Y llega a un día cuando yo tenía como 20 años que salimos a un viaje de la escuela, de la misma escuela que yo iba, y fuimos todos los estudiantes, viajamos a otro estado, a Washington, D.C., a la capital de los Estados Unidos. Um, y todos estábamos ahí y salimos todos juntos como amigos un sábado en la noche. Y el próximo día, yo me acuerdo que yo tenía la opción de ir a misa ese domingo con unos amigos de la misma escuela que iban a ir a misa los domingos, ese era mi plan. Pero como no era una católica tan, pues, devota, se podría decir, en esos entonces de mi juventud, en vez de ir a misa ese día,
yo decidí salir con un amigo que en realidad no era mi amigo. Y salgo con esta persona, yo lo había conocido desde que yo tenía 13 años, es más, estaba en mi clase de catecismo, de confirmación, y él vivía allá en donde estábamos visitando, entonces salí con él, lo había visto la noche anterior en el baile que habíamos ido, y salí con él. Salimos, no voy a entrar en muchos detalles, pero la razón por cual salí con él fue porque él me mintió y yo pensando que él era una buena persona, pues salí con él, pero estaba equivocada. Esa persona que yo pensé que era mi amigo, que yo pensé que yo podía confiar en él, abusó de mí. Él abusó de mí en el día, en el pleno sol, a plena vista en su carro, y eso fue algo que derrumbó mi mundo. Yo, aún así que yo llevaba una vida alocada, yo le había dicho que no. Yo le había dicho que no quería estar con él, y es más, hasta había intentado yo de detenerlo, pero pues las fuerzas de un hombre, él estaba en el militar, en el army, y pues yo soy una persona pequeña, entonces yo no podía contra sus fuerzas. Entonces él me violó y yo me sentía tan sucia, tan usada, eso fue algo que completamente destrozó mi vida. Y yo me acuerdo que estaba tan enojada, tan molesta, yo le dije que me regresara a mi hotel, a donde nos estábamos quedando, me fui directamente arriba a bañarme porque me sentía tan sucia yo. Yo sabía que yo no quería eso, yo sabía que yo no quería simplemente, y él abusó de mi confianza, abusó de mí. Bueno, pasa un mes, ya eran las finales de la escuela y resulta que estoy embarazada. Quedé embarazada de esta persona que me violó y eso completamente otra vez derrumbó mi mundo, porque no tan solo estaba cargando yo con el dolor de ese abuso sexual, sino también ahora con el dolor de que estaba embarazada. Y yo no lo pensé ni dos veces. Lo primero que yo dije es, voy a abortar. No pasó nada más por mi mente. Yo dije, lo tengo que hacer y si no lo hago, yo misma me voy a matar. Porque era tan fuerte ese dolor que yo tenía en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, que se apoderó de mí esa oscuridad. Y no le dije a nadie, no le dije a mi mamá, no le dije a mis amigos, solo le dije a una amiga mis planes y ella no me apoyó, dijo que no quería que lo hiciera, yo le decía que me iba a correr mi mamá, que me iban a sacar de la casa, que yo no tenía dinero, que tenía que salirme de la universidad. Y ella trataba de ayudarme, me decía, pues, Eira, podemos rentar un apartamento, yo te ayudo, pero era tanto el miedo de lo que iba a decir la gente de mí, que cómo va a ser que Ira está embarazada, si está estudiando, siempre ha sido una muchacha muy aplicada, va a la iglesia, muchas cosas. Y yo pensé que mi familia pues me iba a odiar y yo sabía que no estaba bien lo que iba a hacer, pero en ese entonces mi dolor era tan grande que no podía yo pensar bien. Entonces, sí, lo hice contra la voluntad de mi amiga, pero ella aún así me acompañó porque ella me dijo, yo sé que si yo no voy contigo, tú te vas a ir sola y eso es peligroso, no quiero que te pase nada. Y bueno, fui a la clínica, a una clínica que está en Cincinnati, Ohio, que está cerquita de donde vivo yo. Y fue una experiencia muy dolorosa, me sentí yo tan sola, me sentí yo desesperada, no había mucho en mi mente, era como que estaba yo completamente como vacía. Yo me sentía vacía, me sentía como entumida mentalmente, emocionalmente, era como en modo zombie. Pero varias veces yo dije, si yo no hago esto, yo me voy a matar. Yo soñaba de cómo me iba a matar. Yo empezaba a hacer ideas, bueno, choco mi carro o agarro un cuchillo, muchas cosas, muchas cosas. Pues el espíritu de suicidio fue algo que me atacó bastante. Fue algo que yo como casi hasta me obsesioné con eso. Eh,
Y yo pensé que teniendo este aborto me iba a solucionar la vida, que teniendo eso no le iba a contar a nadie, nadie se iba a dar cuenta, iba a poder seguir estudiando. Cuando encuentre una pareja en el futuro, decía yo, pues no voy a tener algo que me detenga. En ese entonces yo no consideraba que era un bebé. Yo solo decía eso, algo, esa cosa. Yo no decía que era un bebé. Entonces, cuando después de la cita del aborto, yo pensé que me iba a sentir mejor, pero fue completamente lo contrario. Si yo ya estaba deprimida, ya estaba en esa oscuridad, más me deprimí, más me, me quería matar yo por lo que yo había hecho. Por lo mismo que yo sabía que no estaba bien, yo sabía que no estaba bien ante los ojos de Dios. Am, y entonces yo caí en más depresión que lo que tenía antes y hasta este punto no le había dicho a mis papás. Am, pero yo no podía funcionar normal. Fue una depresión muy, muy fuerte que yo ni podía levantarme de la cama. Yo sentía que casi, casi había cadenas literales atándome a mi cama, que yo no me podía levantar. Y yo lloraba, y yo quería levantarme, pero no podía. Yo decía que no podía, porque era tanto ese dolor que yo tenía en mi corazón. Y a causa de eso, pues me fui alejando de Dios. Ya no quise ir a misa, ya no quise ir ni a la iglesia, ya no quise orar, porque yo decía, pues Dios ya no me quiere, porque yo hice esta cosa tan horrible y Dios ya no me quiere. Y a la misma vez yo trataba de yo misma sacarme de eso y decir, Eira, levántate, tú mereces tener una vida, tú mereces salir adelante. Y yo misma me volví a atacar y me decía, no, ¿cómo es que tú mereces estar viva y el bebé que mataste? No. Entonces ahí fue en donde yo empecé a entrar en conciencia, y esa depresión no me dejaba ir, no me dejaba ir. En ese entonces, uno de mis hermanitos, soy la mayor, tengo tres hermanos menores, dos hermanas y un hermanito. En ese entonces, mi hermanito tenía como unos 6 años, este, y yo lo quiero mucho. Y en ese entonces, aunque yo quería morirme, yo me quería matar, yo pensaba en mi hermanito. Yo pensaba en qué es lo que le iba a decir mi mamá a mi hermanito si yo me llegara a matar. Y yo no podía aguantar esa idea de que mi hermanito se iba a quedar sin una hermana mayor. Entonces yo en verdad creo que mi hermanito fue un gran instrumento en mi vida porque Dios lo usó a él para yo no matarme, porque yo en verdad, yo no quería vivir. Yo decía que la vida no valía, que yo no merecía estar viva por todo lo que yo hice. Am, yo no quería ir a misa porque cómo yo iba a entrar a la casa de Dios, porque sabiendo lo que yo había hecho. Y empecé a investigar en el internet sobre cosas religiosas, si Dios perdona a las mujeres con aborto, si puede seguir siendo católica, haber teniendo un aborto. Entonces, aún así, en medio de mi oscuridad, Dios siempre estaba ahí, siempre estaba ahí. Y yo sabía que yo tenía que irme a confesar, pero yo no quería. ¿Cómo iba yo a confesarme con el sacerdote de mi parroquia? Sí, ahí van mis papás, ahí vamos todos los domingos, yo no podía, yo decía que yo no podía hacer eso. Entonces, poco a poco Dios me fue llevando a Él, aunque fuese contra mi voluntad, Dios siempre estaba ahí. Y yo creo firmemente que las oraciones de mi mamá y de todas las oraciones que hacemos por las mujeres que han abortado, por esos bebés abortados, llegan a las mujeres, porque no, yo no pude con mis fuerzas solamente. Mis papás sabían que yo tenía algo, pero yo completamente los cerré de mi vida. Puse una puerta, y los cerré y no los dejé entrar. Yo no los dejé saber qué es lo que estaba pasando en mi vida. Y ellos querían ayudarme, ellos estaban confundidos, ellos no sabían por qué su hija, que siempre era tan alegre, que siempre salía, que siempre
estaba contenta porque ya no era esa hija feliz, contenta. Y yo no les dejé saber, yo los mantuve fuera de mi vida por casi un año entero, que yo, según yo, me castigué por 9 meses, porque son los 9 meses que uno lleva un embarazo. Y yo sí me pude llegar a confesar unos pocos meses después del aborto, y nunca se me va a olvidar que yo me enteré que ese año era el año de la misericordia. Y entonces yo leí un poco sobre el año de la misericordia y dije, genial, esta es mi oportunidad para yo poder ir a la confesión. Un domingo fue otro sacerdote, no sé por qué no estaba el sacerdote de nuestra parroquia, y dije, este es el día, hoy me tengo que confesar. Me fui a la confesión y fue un peso tremendo que yo pude quitarme de encima, pero a la misma vez yo no me quedé, todavía había mucho dolor. Sabía que ese era el primer paso que yo tenía que tomar, porque yo no podía recibir la Eucaristía, el cuerpo del Señor, y yo pues estaba acostumbrada a recibirlo, aunque en ese entonces ni sabía la gran importancia que era, pues yo era algo que yo decía, pues yo tengo que hacerlo, y como mi mamá sabía que yo no estaba acumulando, pues ella se preguntaba por qué, pero yo no les dije nada. Entonces, pasaron los 9 meses que yo según me había castigado. En esos 9 meses yo me tuve que salir de la escuela porque no podía funcionar, era tanta la depresión, que pues no me pude enfocar en los estudios. Perdí mi trabajo también por no poder hacer mi trabajo bien, porque no, pues mi mente no estaba ahí, yo estaba aún en mi depresión, podía manejar, comía, cosas así, pero como les dije, en modo así como zombie, casi así apagada. Llega un febrero y yo dije, bueno, ya me voy a levantar el castigo, ya no más me voy a castigar. Y yo decidí salir con mis amigas, ¿no? Pues qué bonito premio, ¿verdad? Volver a salir con mis amigas a tomar, a salir de fiesta. Y en ese entonces yo dije, es para distraerme, porque como todavía había un vacío tremendo en mi corazón, pues yo me quería distraer con lo único que yo sabía que me iba a distraer, que era el alcohol, los bailes, las amistades. Bueno, pasa esa noche, salí con mis amigas, bueno, mis según amigas en ese entonces, y nos emborrachamos todas nos emborrachamos, y al final de la noche el hermano de una de mis amigas nos pasó a recoger, y fue con un amigo. Y cuando íbamos de regreso, bueno, me iban a dejar en la casa de una de mis amigas, otra amiga que no había salido con nosotros, la misma amiga que me acompañó a la clínica. Yo me estaba quedando con ella a dormir esa noche, por lo mismo que quería yo estar lo más lejos posible de mi familia. Y en vez el muchacho de llevarme a la casa de mi amiga, me lleva a su casa de él. Y lo próximo que yo me acuerdo fue que yo me desperté en el piso y completamente desnuda de la cintura para abajo. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? Y otra vez no me acuerdo nada, pasa mi memoria en negro, me vuelvo a despertar, estoy en el baño con vómito, y todo, y empecé a llamarle a su nombre, porque yo conocía a este muchacho, fuimos a la escuela juntos y él era un muchacho que no iba en buenos caminos, es más, hasta lo habían metido a la cárcel, vendía drogas, cosas así. Él había abusado de mí esa noche. Así como en las películas, que uno salen luego en las películas las víctimas de abuso sexual, que todas destrozadas, con una prenda de ropa por acá, otra prenda de ropa por allá, completamente confundidas, así estaba yo. Bueno, él baja al baño donde estaba, me da una camiseta ligera, me da mis botas, mis llaves y me saca de la casa. Yo no sabía en dónde estaba. Era un febrero, estaba bien frío, ya hasta casi estaba cayendo nieve en ese entonces, hace mucho frío en febrero. Eran como las 5 de la mañana, yo estaba caminando descalza
en un lugar donde yo no tenía ni idea, no sabía dónde estaba. No tenía ni mis lentes puestos, no sabía dónde estaba mi carro. Bueno, por la gracia de Dios encontré mi carro, pude entrar a mi carro y tenía mi celular y le iba a llamar a mi amiga que fuera por mí, pero yo por el frío, por el alcohol, por el trauma que acababa de pasar, yo como que solo estaba medio reaccionando, solo sabía que yo tenía que salirme de ahí. Yo no sé cómo, bueno, por la gracia de Dios, yo me pude comunicar con mi amiga, le pude mandar mi ubicación y ella llegó. Y cuando ella me recogió, me subí a su carro, porque también las llaves que él me había dado no eran mis llaves. Yo no sé qué hubiera pasado si en realidad sí me hubiera dado mis llaves, porque yo no podía manejar en ese estado. Quizás hasta hubiera chocado, estancado contra algo, yo no sé. Todo fue por la gracia de Dios que yo pude llegar con mi amiga. Cuando yo me subí a su carro, yo empecé a llorar, pero solté un llanto, porque no tan solo era el dolor del primer abuso, del aborto, y ahora un segundo abuso. Y yo sí pensaba que mi mundo se había derrumbado antes, esto fue aún peor. Pero esta vez yo dije, yo merezco esto por todo lo que yo hice. Entonces la depresión se volvió más fuerte, otra vez entraron los pensamientos de suicidio. Yo creo que me entró la depresión más fuerte esa vez. Y por lo mismo que yo decía que yo merecía lo malo que me había pasado, empecé a involucrarme con un muchacho en ese entonces también que no me ayudó para nada. Él se llegó a enterar que lo que me había pasado de las primeras dos violaciones y del embarazo, porque no porque yo le dije, sino porque él leyó unas de mis libretas, porque a mí me encanta escribir. Y cuando él se enteró de eso, en vez de ayudarme o estar ahí por mí como un novio debe hacer, él empezó a decir que si yo salía con mis amigas, eso me iba a pasar otra vez, y si yo salía, yo merecía que me violaran otra vez, porque él era una persona que me abusaba emocionalmente y por lo mismo que yo estaba tan deprimida, yo pensé que eso lo merecía y yo lo aguanté todos sus insultos, aguanté todos sus arranques emocionales. Él es una persona que no es estable mentalmente, y él me gritaba por horas, él me encerraba en su carro, me encerraba en su cuarto, no me dejaba salir. Era una cosa tremenda. Eso duró como 2 meses. Y por lo mismo que yo me dejaba porque todo ese dolor que yo estaba cargando y yo no veía una salida. Una cosa llevó a otra, llevó a otra. Y hasta ese punto, yo terminé con él, pude por fin terminar con él solo 2 meses después de haber sido novios. Y eso ya fue como un año entero después del aborto. Y la razón que yo pude terminar con él es porque mis amigas se enteraron que él no me estaba tratando bien. Yo termino con él empieza a llegar tomado a mi casa, a mi trabajo, empieza a buscarme y eso me entró en miedo, porque yo dije, por fin pude salir de esta relación abusiva, pero ahora me está buscando. Y mis papás no sabían por qué yo me había involucrado con un muchacho que pues no era bueno para mí, porque hasta ese punto no sabían qué había pasado. Bueno, una de mis amigas, ella me ayudó a levantar un orden de policía, un orden de restricción, creo que se llama. Y por medio de esa orden, pues yo tuve que mostrar pruebas, ¿no? Y el paquete de pruebas, de comprobantes, perdón, era como así de grande de papel, de mensajes de textos, de correos electrónicos que él me mandaba, de llamadas, él me llamaba, llamada tras llamada, aunque yo había bloqueado su número, era algo constante, era algo horrible. Y cuando yo le empecé a contar a mi amiga de por qué yo caí en eso, pues yo le pude confesar a ella de lo que me había pasado en todo el año que había pasado, todo ese sufrimiento. Y gracias a esa situación que ya por fin, gracias a Dios, gracias a mis amistades, que yo pude empezar
a salir de eso. Yo sabía que yo le tenía que decir a mis papás, pero yo no quería, porque yo pensaba que al decirle a ellos me iban a correr de la casa, que ellos no iban a entender. Entonces yo no quise decirles. En eso pues sigo tomando, sigo saliendo en las fiestas, sigue mi alcoholismo, entonces en realidad, aunque sí llevaba pasos pequeños hacia adelante, aún no era algo que fue tan fácil para mí. Este, especialmente porque yo empecé a trabajar en los restaurantes, en los bares, en las barras, en las cantinas, entonces no tan solo me iba de fiesta, sino también tomaba en el trabajo. Y pues mis papás no le agradaban eso, pero ellos no sabían por qué, hasta que por fin un día eh, ya era agosto del siguiente año, porque el aborto pasó un verano. Entonces el siguiente verano fue que terminé con el novio abusivo y ya fue como en agosto que mi papá, que por cierto, pues no llevaba una relación muy buena con mi papá, pero cuando las cosas se ponen difíciles entre mi mamá y yo, mi papá siempre es el que entra y dice, ok, ¿qué está pasando? Entonces, precisamente eso hizo, dijo, Eira, yo no sé qué es lo que te está pasando, pero si no tienes confianza de decirme a mí, dile a tu mamá, porque ella está sufriendo mucho, porque ella no sabe qué le está pasando a su hija. Entonces yo sabía que yo tenía que decirle a mi mamá, y con un miedo, porque yo amo a mi familia, y en ese entonces yo decía, si yo les digo y me corren y nunca más puedo ver a mi familia, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me metí esos pensamientos en mi cabeza, que me iban a correr, que me iban a desheredar, que me iban a nunca jamás hablar otra vez. Y eso era lo que me detenía, porque yo le quería decir a mi mamá, yo sí le quería decir, hasta cuando aún estaba embarazada, había varias veces, varias ocasiones en donde íbamos manejando y yo, había algo dentro de mí que decía, dile a tu mamá, pero él, casi, casi como dicen, ¿no? El ángel y el diablito, y me decía, no, no le digas, no te va a entender, no te va a comprender. Y pues no le llegué a decir, hasta que pasaron 2 semanas, y en eso que mi mamá entra en mi cuarto y dije, bueno, este es el día. Y le conté todo a mi mamá y no fue fácil. Empecé a llorar yo, empezó a llorar ella, y ella estaba tan dolida, dijo, era, ¿por qué no me dijiste? Yo te pude haber ayudado, yo pude haberte ayudado, no tenías que haber hecho eso. Um, y pues fue un dolor más grande para mí porque yo veía su dolor de ella y ella no sabía qué decir. Y pues se va de mi cuarto y yo me quedo ahí. Yo pensé que al decirle que ella en ese momento me iba a correr, que en ese momento iba a sacar mis maletas y no pasó eso. Pasaron los días y no nos hablábamos porque yo creo que el shock de haberse enterado de lo que le pasó a su hija en ese tiempo, pues no sé, me imagino que ha de haber sido muy, muy doloroso por ella y más porque ella siempre estaba orando por mí, siempre estaba preocupada por mí, siempre estaba al pendiente, pero era yo quien la rechazaba, era yo quien la hacía a un lado, era yo quien que no le quería decir nada, pero ella estaba ahí. Y pues bueno, ese año yo les conté a mis papás como en agosto, y ya ellos empezaron a entender por qué me había salido de la escuela, por qué había entrado en esa relación abusiva, por qué había perdido mi trabajo. Empezaron a entender por qué había pasado todo lo que había pasado en ese último año. Ese año mi mamá había ido a un retiro de sanación. Mi mamá siempre, pues como les digo, pues crecimos en la iglesia y le gustaba ir a los retiros. A mi papá, pues no tanto, ahora sí, gracias a Dios sí, pero en ese entonces pues aún batallábamos mucho en ir a misa como familia. Sí íbamos, pero con peleas, íbamos manejando y gritándonos, ¿no? Cosas así. Entonces mi mamá fue a vivir ese retiro, un retiro muy, muy hermoso, y ella me contó a mí y a mi papá. Y pues mi papá me invitó. Y yo no le había dicho a mi papá todo lo que había pasado porque por lo mismo que no habíamos tenido una relación muy, muy buena, que digamos. Y mi mamá me preguntó si yo le quería decir a él o que si ella le podía decir. Y yo dije, pues supongo que le tienes que decir, es tu esposo.
Y yo me enteré que ella le había dicho cuando él empezó a actuar más amable conmigo. Y luego le pregunté a mi mamá, ya le dijiste a mi papá, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, mira, yo nunca había visto a tu papá llorar. Estaba llorando como un niño por todo lo que le han hecho a su hija. Y entonces cuando él me invita a ese retiro, pues eso significó mucho para mí, porque venía de él y él quería acompañarme y mis papás querían ayudarme a recibir esa sanación. Y sí, mi mamá me preguntó, bueno, en el transcurso de las siguientes semanas, después de que les dije a mis papás, bueno, después de que le dije a mi mamá dijo a mi papá, fue difícil tener esas conversaciones con mi mamá, entonces lo que hicimos fue que nos fuimos a desayunar cada semana y en esos desayunos pues ella me hacía preguntas y yo pues hablaba con ella, porque sabíamos que si hablábamos en la casa que quizás me iba a enojar yo, se iba a enojar ella y pues bueno, mejor estar en un lugar pues público donde tenemos que comportarnos, ¿no? Porque eran muchas emociones que teníamos. Y en el transcurso de todo ese tiempo, desde que yo hice el aborto hasta que yo empecé a sanar eso, después de haber vivido el retiro que les conté, yo no podía ni ver un bebé sin llorar. Yo veía una familia, yo lloraba. Yo veía un bebé, yo lloraba. Dije, ¿cómo yo pude hacer eso? Entonces era tanto esa culpabilidad que yo tenía. Entonces, cuando yo voy a vivir ese retiro con mi papá, en ese retiro yo recibo mucha sanación. Ahí es donde yo pude aceptar en mi corazón el perdón y la misericordia de Dios. Porque aunque yo había ido a la confesión, yo pensaba que aún tenía que hacer algo. Yo pensaba que tenía que yo merecerme la misericordia, que yo tenía que merecer el perdón. Y pues aún en ese retiro, pues yo hasta le pregunté a un sacerdote, bueno, le comenté mi historia breve y yo le dije, ¿qué tengo que hacer, padre? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me perdone? Y él me preguntó si ya me había ido a confesar, le dije que sí. Y dijo, no tienes que hacer nada, mija, Dios ya te perdonó. Y eso para mí fue como que me prendió un foquito y yo dije, wow, en serio, así como si nada, Dios me perdonó, yo siendo una hija tan malagradecida, una pecadora, que pude cometer ese gran error y Dios me perdonó. Y fue algo que llenó mi corazón de mucha alegría, de mucho amor, porque yo no podía aceptar el amor de Dios, porque como les dije, yo decía que yo no lo merecía. Entonces, ahí es donde empieza mi camino a la sanación. Pero, como siendo pecadora y, como les dije, una hija muy mal agradecida con Dios, yo no dejé mi vida de fiesta atrás. Entonces, yo empecé a servir en los retiros, pero la siguiente semana me iba de fiesta. Entonces, así me la llevé como unos par de meses, pero yo sabía que eso no estaba bien. Entonces en las oraciones, en los retiros, Dios me mostraba su amor, me mostraba su alegría, el gran gozo que yo tenía al servirle a Él, al escuchar los testimonios de las personas del retiro, que cómo Dios ha orado en sus vidas. Y yo a la siguiente semana ir y vivir una vida que no era agradable a Él, yo sabía que no estaba bien. Entonces yo misma estaba sufriendo porque quería agradar al mundo y quería agradar a Dios y pues sabemos que eso no puede pasar, eso no puede ser. Entonces llega a un momento que gracias a la intercesión de nuestra Madre Santísima, yo pude dejar todo eso atrás, esa vida de locura, esa vida de borrachera, de fiesta, porque yo me acuerdo que en una oración yo empecé a llorar, a llorar, a llorar. Yo lloro mucho, soy muy llorona, el don de lágrimas. Y en medio de esa oración, unos hermanos vienen hacia mí y empiezan a orar por mí. Y en eso que yo alzo la mirada y estábamos en nuestra parroquia, está una imagen de la Virgen de Guadalupe y yo sentía una voz que me decía, acércate a ella, acércate a ella.
Entonces, yo por eso digo que por la intercesión de nuestra Madre Santísima, yo desde ese entonces, yo dije, ok, Eira, tienes que enfocarte, tienes que dejar todo eso atrás. Me agarré de la mano de Dios, me agarré de la mano de María y fui para adelante. Gracias a las oraciones de mis papás, de todas las personas que me rodeaban, que querían ver esa Eira que era alegre, esa Eira feliz, esa Eira que amaba a Dios, esa Eira que adoraba a Dios. Así como cuando era joven en el grupo de los hermanos carismáticos, así como yo alababa a Dios en ese entonces, así pude yo otra vez, yo abrir mi corazón y dejar que Dios entrara en mi vida. Y después de ese retiro, yo viví otro retiro, el viñedo de Raquel. El primer retiro que viví es de Conquistando las Naciones para Cristo. Yo viví el retiro de Viñedo de Raquel con mi mamá la primera vez porque ella también tenía mucho dolor, ella se culpaba. Ella decía, yo pude haberlo prevenido, es mi culpa, yo fui mala madre. Y pues eso me dolía mucho a mí. Yo sabía que mi mamá tenía mucho que sanar también, porque yo le decía, ma, eso fue una decisión que yo tomé. Tú fuiste una mamá muy buena, muy linda, siempre orando por mí. Gracias a tus oraciones yo puedo estar aquí viva en este día. Si no, yo me hubiera matado, mamá. Entonces ese retiro de Viñedo de Raquel nos ayudó bastante a las dos. Lo vivimos en Illinois. Y luego lo viví otra vez en inglés esta vez porque en el primer retiro pues mi mamá sanó y yo como que me cohibí. Entonces en el segundo retiro fui yo sola y fui porque también yo quiero servir en el retiro de Viñedo de Raquel también, si Dios lo permite, así como sirvo en el de Conquistando. Y ha sido un proceso muy largo, bueno, pero pues en realidad muy corto también, porque pues eso pasó cuando yo tenía 20 años y ahora tengo 25. Pasó en el 2016, entonces en sí hace 4 años, porque ya yo iba a cumplir 21. Entonces hace 4 años y en esos 4 años ha sido subidas y bajadas, pero una vez que yo me agarré de la mano de Dios y solo lo miré a él y a nada más y traté de dejar de agradar al mundo, fue que yo pude empezar a sanar todas esas heridas en mi corazón, esas heridas en mi vida. Pude yo empezar a recibir esa sanación desde lo más profundo y hasta hoy en día. Sigo recibiendo sanación. Por eso estaba llorando yo hace rato en mi trabajo, porque pues no es cualquier cosa, no es cualquier cosa lo que yo pasé. Tuve que ir a terapia y yo decía, yo nunca voy a poder funcionar normal, yo siempre voy a tener que ir con una terapeuta, y no fue así. Y gracias a Dios mi terapeuta fue o es católica, entonces leíamos los evangelios y muy, muy lindo. Ella también fue un gran instrumento de Dios. Empecé a tomar medicina, antidepresivos, no me funcionaron muy bien, solo los tomé un rato. Y yo creo en fe que Dios me sanó de esa depresión, de esa necesidad de tener que tomar medicina o tener que ir con la terapeuta para poder yo sentirme bien, porque mis emociones estaban por todos lados. Era que yo no podía controlar mis emociones, aunque yo estaba bien un segundo, al otro segundo soltaba el llanto, porque eso antes, cuando no había recibido ese amor de Dios en mi corazón, porque yo no había abierto mi corazón. Entonces, pues ahora en día, gracias a Dios, a mi familia y yo le servimos al Señor, así como dice su palabra. Mis papás y yo pues servimos en el ministerio de Conquistando, y es algo muy lindo poder servir con mis papás, y ha sido un proceso también de sanación para ellos, y no tan solo por lo que me pasó a mí, sino pues ellos mismos, pues todos llevamos cargando ciertas cosas, y ha sido un proceso difícil, pero muy, muy lindo poder estar a los pies de Jesús. Y yo sé que Dios tiene un gran propósito con mi testimonio, porque bueno, algo que no les conté fue que yo desde joven siempre compartía mi testimonio, pero de inmigrante. Como les dije, pues yo llegué a los 4 años y yo viví la mayoría de mi vida indocumentada. Ahora tengo DACA, gracias a Dios. Pero yo desde los 13 años, aún así en mi rebeldía, como les dije, Dios siempre me traía, me tenía agarrada, perdón. Y
y pues yo compartía mi testimonio como inmigrante. Pero ya cuando estaba más grande, creo que ya en los 20, 19, 20 años, yo hasta llegada a, ya no nada más a hablar sobre mi testimonio como inmigrante, sino también empecé a estar involucrada con el movimiento de feministas, y yo llegué a dar a un tema o un testimonio breve con ellas, las feministas de Cincinnati, en la marcha de mujeres. Y en esa marcha fue, fue en Cincinnati, fueron como 10,000 personas a esa marcha, y yo me acuerdo que yo tenía el megaphone, no sé cómo se dice, no micrófono, el que eleva tu voz, no sé cómo se dice. Y yo estaba diciendo cosas que no son agradables a Dios. Yo decía, es mi cuerpo, es mi decisión, cosas horribles, ¿no? Que son pro-choice, pro-choice. Y ahora yo sé que eso no está bien. Y eso yo lo dije en frente de 10,000 personas. Entonces, si tanto yo pude hacer para el mundo, para el enemigo, que no me tiene preparado Dios para su gloria. Entonces eso me da mucha felicidad, pero a la vez como que me preocupa, ¿no? Pues Dios, ¿a dónde me irás a mandar? Y pues estando aquí en esta noche compartiendo el tema con ustedes, pues es otro ejemplo que Dios me ha dado, que pues Él me necesita para estar en su equipo, para estar de su lado, porque si no, yo hubiera seguido, si no estuviera en el equipo de ellos, yo seguiría diciendo barbaridad y media, allá en quién sabe dónde, frente de miles de personas. Entonces, pues como les dije, ha sido un proceso muy, muy bonito, y estoy muy agradecida con Dios de poder estar con mi familia ahora, pues sirviéndolo a Él. Y pues yo creo que ha sido un proceso difícil para toda mi familia, porque cuando un miembro de la familia está dolido, pues toda la familia duele. Entonces yo pues tuve la confianza de decirle a mis hermanas menores también, para ayudarles a ellas, para que no pasaran lo mismo. Y eso también las ayudó mucho a ellas a entrar en conciencia. Aún no he podido regresar a la escuela, pero ya están en mis planes de poder regresar. Quiero terminar mis estudios. Y pues yo antes eso era algo que yo tenía, eso también me dolía, porque yo decía, bueno, pues yo estaba estudiando teología, ¿por qué no me pude haber graduado? Mi vida hubiera sido mejor, etcétera. Pero si yo me hubiera graduado de teología y todavía estar de parranda y de fiesta, pues eso no es agradable a Dios. Entonces ahora, si Dios así lo permite, me quiero recibir con mi título de teología. Yo quiero seguir sirviendo a Dios. Fue todo este proceso de sanación, no tan solo ha sido de sanación, sino también de enamoramiento, en donde Dios me ha estado enamorando. Yo estoy enamoradísima de Dios. Jesús, Eucaristía hace que mi corazón derrita completamente. Yo lo alabo, yo lo danzo toda la noche. Es algo tremendo, que solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede desatar esas cadenas de depresión, de culpabilidad, de ansiedad, de todo, porque yo hasta padecía de ansiedad, de PTSD, que eso los que van a las guerras, eso es lo que les dan a ellos, pero fue una ansiedad que me atacó a mí. Y yo entonces fui de una depresión a una liberación. Fue por medio de Dios, por la intercesión de nuestra Madre Santísima, por las oraciones de mis papás. Y yo sé que las oraciones que hacemos, como les dije, por todas las mamás que han abortado, porque esas oraciones sí llegan. Quizás en el momento no me daba cuenta, pero ahora yo sé que sí. Estoy muy agradecida con Dios, porque yo antes no me podía ni levantar de la cama, eran unas cadenas que me mataban. Entonces ahora yo, cuando puedo alabarlo, yo alabo con todo mi ser, en agradecimiento de que Él me pudo desatar de esas cadenas tremendas que yo tenía. Entonces, pues ahora con lo de la pandemia, pues no puedo servir en retiros y cosas así, pero en este momento, este tiempo de pandemia, fue cuando Dios me ha llamado más a compartir mi testimonio. Gracias a Dios, para la gloria de Dios. Y
sé que falta mucho, mucho trabajo que hacer y yo hasta un día llegué a preguntarle a Dios que por qué había permitido que eso me pasara. Y hasta le pregunté a mi mamá y dijo, pues mi hija quizás Dios lo permitió porque él sabía que él te necesitaba en su equipo y que tú ibas a compartir tu testimonio, porque eso es lo que tú has hecho desde pequeña, compartir tu testimonio, pero ahora va a ser para la gloria de Dios, para que tú ayudes a las jovencitas que han abortado, a las mujeres que han abusado han sido abusadas, hasta a los hombres que han abusado o a los hombres que han tenido bebés que se han abortado, porque también es algo que tenemos que trabajar en eso para que pues ya no pasen esos acosos sexuales, esos abusos sexuales, porque es algo muy, muy doloroso. Es algo que pues es algo que yo sigo sanando hasta este día, porque pues no es fácil, es algo muy doloroso que no se lo deseo a nadie, pero gracias a Dios aquí estamos sirviendo, estoy agradecida con Dios por darme una oportunidad de vida, por haberme llenado de su amor, de su misericordia. Estoy muy feliz, muy contenta que pues Dios me ha llamado, que Dios me ha elegido y que he podido compartir con ustedes esta noche. Y hay muchas cosas más, muchos detalles. Nuestro Señor es tan detallista, tan caballeroso, Él es grandioso, Él es Dios. Y hay muchas cosas que Él usó a muchas personas que Él ha usado en mi vida, hasta circunstancias especiales que hay veces que yo digo, ay Diosito, porque él, la verdad, él es un bien detallista, pero pues así es, hermanos y hermanas, ese es mi testimonio. Y como les dije, hay muchas cosas más que podría decir, pero yo creo que eso es todo por ahora. Pues ahorita, como les dije, pues he estado compartiendo mi testimonio ahora por medio de la computadora con otros grupos pro vida y sí soy pro vida y es algo que me costó mucho porque yo hasta antes de haber tenido un aborto, yo decía antes, yo dije, pues yo no soy pro vida aunque yo no tuviera un aborto. Yo no quiero tener un aborto. Y mira, eso me pasa también por hablar, ¿no? Porque por decir cosas que yo no sabía qué es lo que estaba diciendo. Entonces yo creo que también al haber tenido yo esa experiencia, ahora yo puedo comprender a las mujeres más que han tenido un aborto, a comprenderlas a ellas quizás un poquito más y como dijeron hace rato, pues no juzgarlas para nada. Porque yo tenía una imagen de Dios como que castiga en vez de un Dios que perdona. Entonces yo creo que eso también es una gran parte de nuestro trabajo, que esas mujeres que se han alejado, que antes eran católicas o creyentes, que piensan que Dios no las puede perdonar, llegar a esas personas. Y yo creo que gracias a mi testimonio que yo he vivido, eso me puede ayudar a mí en eso también. Um, pero en grupos pro vida aquí en mi área no estoy. Sí voy de voluntariada, pero sí que sea miembro de una organización, no. Ah, y sí, Dios me ha acercado no tan solo jovencitas, sino mujeres también, ya mujeres con hijos, con familias, hasta abuelitas, que ya han tenido un aborto o han perdido un bebé. Y no siempre ellas saben de lo que yo viví. Y entonces, así es que yo sé que eso es Dios, porque cuando ellas me empiezan a contar su testimonio y yo digo, pues tú ya has escuchado el mío y me dicen, no. Y entonces ahí es donde yo me doy cuenta que Dios está obrando porque tantas personas, desafortunadamente, que todavía están sufriendo porque pasaron eso y Dios nos junta. Y es algo tan maravilloso, y no tan solo jovencitas, pero sí también mujeres y muchas veces sin ellas saber. Entonces sí, Dios me ha dado mucho trabajo que hacer. Y pues es algo que entristece mi corazón, pero a la vez me da alegría que tienen esa confianza de abrirse conmigo y eso también significa que ya están abriendo su corazón un poquito más para que Dios sobre en ellas.